Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico, aquí en un nuevo episodio más de Café. Seguimos con los programas especiales de cine, ya que bueno, ya se acercan los Óscares también, es época de cinito, de festivales y de todo, y pues bueno, y además que son muchas películas muy interesantes las que hemos tenido. La vez pasada fue la de Parásitos, ahora es la de Jojo Rabbit, y bueno, son películas que tienen temáticas muy importantes, muy actuales, y bueno, antes que nada nos presentamos, por favor. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, les habla Daniel Ibarra. El día de hoy tenemos esta película bastante interesante que a pesar de presentarse como una comedia, que es una comedia sarcástica, también tiene mucho tejido del cual podemos desheverar un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo creo que me da gusto que las últimas películas acerca de la Segunda Guerra Mundial por lo menos ya tengan un tema diferente, porque antes era así como una más de la Segunda Guerra Mundial y lloramos todos. Aquí no digo que no lloremos, pero sí es una tragicomedia que yo creo que vale la pena en analizarla. Sí, porque también ahorita hay un problema con esta generación, y no nomás aquí en México, sino a nivel mundial, de que ven la Segunda Guerra como algo muy idealizado, como que dicen, o ya se tienen la idea de que pues los nazis no eran tan malos, así como tal, ¿no? Hasta parecían buenos, eran buena onda, y como que se está cambiando la visión de la historia y la visión de las guerras y de los buenos de los malos, y por esa razón la importancia, yo creo que de esta película, de poner las cosas como son, de decir, bueno, los nazis realmente eran malvados, fueron los malos de la película, hicieron atrocidades, y no porque ya sea de hace mucho tiempo quiere decir que vuelvan como a tener ese interés o ese atractivo de decir, pues parece que sí eran buena onda, pero eran muy poderosos y toda la cosa, y pareciera que estas nuevas generaciones les hace atractivo una persona con poder, una persona así con ideales, pero que pues obvio está, como se ve en la película, pues, está todo tergiversado para que algo malo parezca bueno, y esos malos ideales parezcan buenos ideales, y pues todo acaba fatal, ¿no? Como ya lo sabemos, y a fin de cuentas, digamos, el identificarse con los nazis es identificarse con los perdedores. A fin de cuentas, ser un nazi es ser un perdedor, ser alguien malo que perdió, en el amplio sentido de la palabra, y también tener claro como esa distinción de gobiernos buenos o gobiernos malos, o esas buenas intenciones o malas intenciones que se tienen que seguir distinguiendo para no caer otra vez en lo mismo. Pero bueno, para continuar con el análisis, el maestro Daniel, que es el experto en estos temas, y continuamos el análisis. Así es, gracias a todos los que se están conectando. Les recordamos que están abiertos los canales para que nos platiquen acerca de si les gustó o no les gustó, qué les llamó la atención de la película. También para quien no la ha visto, ¿no? Que se dé una idea de la película y que guste ir a verla. Y es cierto, doctor, esta película nos tiene otros tintes, nos muestra una película desde otro punto de vista, ¿no? Generalmente vemos las películas sobre la Segunda Guerra Mundial desde el lado de los americanos, generalmente, de cómo está reprimida Europa y llegan los Estados Unidos y salvan, ¿no? Y que en esta película pues se muestra, porque al final de cuentas es la historia, no están reescribiendo la historia, pero sí vemos esa parte de los nazis, de la parte de la Alemania, que realmente el pueblo alemán en su momento estaba orgulloso de ser y pertenecer a esta ideología nacionalsocialista. Y vemos entonces esa otra parte, tanto desde cuando están triunfando como en la decaída, que en la película pues se trata claramente de la caída del Tercer Reich, y de cómo la psicología también del perdedor aparece en esta película. Hay diferentes matices en la película donde se muestran victoriosos, donde se muestran ya desesperados totalmente. Vamos a hablar un poquito más adelante de ciertas escenas en específico donde se muestra esta desesperación, pero también de la contraposición de dos ideales que podrían ser dos gran otros también. En su momento estamos acostumbrados a que el gran otro sí presiona, sí nos dice, pero generalmente tendemos a confundirlo también al superior como con algo positivo, el que te castiga porque estás haciendo algo mal, la conciencia del angelito en contra del diablito, ¿no? Pero nos damos cuenta de que el gran otro en realidad no obedece a bien y mal.
el gran otro es una imposición ideológica, y la vemos en la película, como el gran otro, en este caso alemán, se posiciona como la razón de ser, como la verdad absoluta, como el poderoso, como el victorioso, y también presenta el otro gran otro, que es con este personaje de la niña judía que está oculta, que a final de cuentas ella también obedece a un gran otro. Más allá de una guerra bélica de dos países o más países, habla también de una guerra ideológica que se me hace muy interesante. Sí, yo creo que también algo que alguna vez platicaba con alguien sobre la Segunda Guerra Mundial, el problema no es que se olvide lo que pasó, el problema es que nuestras generaciones actuales cierran los ojos ante lo que es. O sea, nada que suene feo, sí, porque los muertos, pues hubo muertos, pero ¿cómo se identifican con ese orgullo ario, esa discriminación, ese afectar a cualquier otra raza? Y pues lo peor de todo es que aquí los morenos pues discriminan a los más prietos, pero pues están igualitos, ¿no? Entonces, y aquellos poquitos, que claro que la sociedad mexicana es una mezcolanza de todo, aquel que se siente bueno, malo, porque ya salió ario, y bueno, hay una escena que me impacta cuando de pronto él le reclama y le dice: ¿cómo te atreves casi a hablarme de frente, tú judía? En mi sangre viene sangre de emperadores, arios y no sé qué. Y la otra le contesta en el mismo tono. Llega un momento en que amo y esclavo, de alguna manera, por decir que se someten, son igualitos, son igual de discriminadores, pero también son igual de víctimas. Creo que ahí también el niño para mí representa una Alemania infantil que encuentra un padre dictador, literalmente, pero que aparte es idealizado, ¿no? Hay una escena donde dice, bueno, ahí para los que estén muy chiquitos y que se tapen los oídos, que dice: no es cierto que el Führer tiene un solo testículo, tiene 4, ¿no? Y dice: no, pues es un superhombre. Pero cómo lo idealizan a ese grado, ¿no? Es que él fue tan inteligente que no lo mataron. Cuando lo intentaron asesinar, pues fue un chiste, o sea, fue como el burro que tocó la flauta. Realmente iba a morir el hombre. Pero esa idealización juegan. El niño muestra, porque cuando los ponen a todos como niños, y te voy a enseñar a que mates, avientes bombas, y se ven las escenas de la televisión, es como si hubieran logrado infantilizar en esta posición idealista de somos los únicos y los buenos. Hicieron a un pueblo infantil, y el niño sufre lo que sufre la Alemania como pueblo. Entonces es como muy claro el niño bobo que se deja engañar de alguna manera, que lo llevan hasta las últimas consecuencias de perder lo más querido. Que también esa parte ahorita, y comparándolo también con la película anterior que vimos, de que cuando las personas se quedan sin padre, o con la figura paterna, sí, puede ser, como lo vimos en Parásito, de que pues no aparezca nadie y hagan lo que se pueda, sálvese quien pueda, o en este caso de que llegue un Vivales, pues, y les muestre que sí tienen un buen padre, sí tienen una buena figura, buenos ideales, aunque estén exagerados, sean todo completamente malvados, pero también puede llegar de que a esa necesidad de tener, al no tener un buen padre, como en el caso del niño que no tiene padre, pues que fue a la guerra o fue traidor o algo y aparece, que pues llega de que este es el ideal de ser un hombre, de ser un adulto, de tener dinero, poder, etc. Y al no tener otro comparativo, pues dices, pues eso es, y yo me he visto como tal, y son los mismos ideales que repito, y quiero aventar bombas y todo eso, porque eso es ser un hombre y eso es ser importante y ser un adulto, ¿no? También recordemos el contexto que nos muestra la película, pues es Segunda Guerra Mundial, lo sabemos, y considero muy valioso también la próxima película que sale en 1917, que nos habla de la primera, que es una primera guerra que está de pronto relegada, olvidada por las atrocidades de la segunda, ¿no? Cómo se llevó a cabo la segunda. Pero en esta parte justamente que Alan nos mencionas de este pueblo de Alemania infantil, y retomando el comentario del doctor respecto al padre, recordemos que así quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Es una nación que después de tener un poderío impresionante, grandes palacios, el imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera, se ve sobajada después de perder la guerra,
primero pues le matan al archiduque, ¿no? Después se van a la guerra por la matanza del archiduque, pierden la guerra, entonces es derrota tras derrota tras derrota, derrota, perdón. Llega entonces una figura que se muestra como un gran padre magnánimo, poderoso, y que además durante los primeros años del nazismo es una realidad. Alemania domina bélicamente a todos los demás, científicamente también los domina. Entonces es muy fácil a un niño pequeño, carente de padre, que si se le muestra ese superhombre, pues claramente se va a seguirlo y sin poner en duda absolutamente nada, que fue gran parte de lo que pasa y de lo que se muestra en esta película. Las juventudes hitlerianas completamente embebidas estando al servicio del Führer, la Gestapo, las SS que también aparecen en la película, y todo el mundo está idealizado porque en su momento parten de una falta, parten de una herida narcisística impresionante y tienen que agarrarse y sostenerse de algo, que en este caso pues es el poder que se demuestra a través de la guerra. Claro, y que bueno, pues no es coincidencia que esta película salga en este momento, porque pues me recuerda mucho las promesas del Führer a algunas promesas que hace alguien que hace poquito acaba de ganar algo que tenían en su contra, donde les dice: voy a mejorar la economía, vamos a sacar a los extranjeros, estos son la perdición de nuestro país, y entonces vamos a construir un gran muro para separarlos, sacarlos, y que aparte empiezan a mejorar económicamente y que tengan por seguro que se va a reelegir. Pues es como todo lo hemos visto. Esto es una reminiscencia, y aparte es una reminiscencia de ese pensamiento totalitario, racista, totalitario y ario, ¿no? Sí, claro. Y bueno, digamos, esta parte de que otra vez pareciera que, bueno, que los nacionalismos, los fascismos, bueno, el nazismo así en su máximo esplendor, pareciera otra vez atractivo, como que otra vez eso es lo que tiene que imperar, o es lo atractivo, porque el otro, pues las democracias o los líderes democráticos pues no son como la gran cosa, no fueron los grandes salvadores. Y pues ahora hay que buscar, bueno, a un Bolsonaro acá en Brasil y así, ¿no? Bueno, en todas partes tienen a su mini Trump, ¿no? Así como aquí también, ¿verdad? Entonces, al no haber esa buena figura del padre, un padre que sostenga, digamos, la rebeldía o los límites del pueblo, de los hijos, pues si no hay, pues quien llegue tiene el campo fértil para hacer y deshacer lo que se quiera, ¿no? Digámoslo así, ahorita en Alemania, no, en Europa, que digámoslo así, que se puso de moda el ateísmo, ¿no? Ya todos en contra de la religión y todo, ya la mayoría ateístas. Y en ese campo de ateísmo llega una nueva religión, que son los musulmanes, y empiezan a convertir a todos, y ya casi toda Europa ya se está volviendo musulmán, por esa parte de que pues, siempre se va a buscar un gran otro que ayude a responderme los problemas cotidianos, o dar una esperanza que no me la da lo que tengo ahorita. Hablando todavía acerca de los padres, pues es importante hablar de que todos los padres no son ni buenos ni malos hasta cierto punto, y depende desde donde se vea, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, figuras políticas como padres de cierta sociedad, pero directamente en la película, que podríamos ver al papá de Jojo como un héroe, porque en realidad es como un doble agente, ¿no? Trabajando por ahí fuera del país, en Alemania, ayudando a las resistencias, y podría ser considerado un héroe, pero recordemos que Jojo está en casa sin su papá. Entonces, bueno, muy buen padre allá afuera, pero en casa, ¿cómo, no? ¿Dónde está? Y también eso permite justamente a que Jojo radicalice su pensamiento, y además, en esta parte infantil que se nos presenta en esta Alemania, y en los niños también que se presentan en la película, pues la falta en realidad de conocimiento y de información, y que es uno de los primeros canales que dentro de los regímenes fascistas aparece, el cortar la información, el desinformar, el utilizar el conocimiento o la información solo a mi favor,
y no en beneficio de los demás. Porque también, si a Yoyo nadie le explica qué está pasando, si nadie le explica en realidad quiénes son los judíos, o porque en su momento se le persigue a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pues él simplemente se queda con lo que dicen los otros niños, ¿no? que están ahí en el campamento de verano, de que los judíos son demonios, que los judíos comen no sé qué, que si los judíos hacen o deshacen, y todo eso es un imaginario increíble, pero que tampoco nadie llega a aterrizarlo. Igualmente, la mamá muy bien, muy buena, escondiendo a esta chica, trabajando también de doble agente, pero tampoco explica. En su momento intenta como transformar el pensamiento radical de Yoyo, pero tampoco lo hace de una manera eficiente. Pareciera entonces que si miramos desde esta perspectiva, es mejor madre con la chica judía que con el propio Yoyo. Cierto. Entonces, cuando no hay un verdadero padre, no existe una verdadera ley, pues es tierra fértil, como dice el doctor, para que cualquier fantasía, para que cualquier fantasma de pronto llegue y retome la realidad como verdadera. Y es que también la mamá es una buena mamá, o sea, hace una buena función de madre, pero yo no haya estabilidad sino hasta que ella ejerce la función del padre. O sea, los hombres no van a tener otra oportunidad de hacerse hombres más que con los hombres, y si no con la función paterna, punto. Alguien tiene que hacer esa función, y no la había hecho. En la escena en donde se pone barba y dice, yo soy tu papá, como actuándolo, ya entró así la castración, ya entró. Entonces ahora el que tiene que limitar, el que tiene que decir, pues en la medida de lo que ella puede, porque era, pues sí, así como muy maternal y buena para la contra. Que también el papá, pues es un padre ausente, pero un padre ausente que va, se pone en la resistencia, pero ¿por qué no se lleva a todos? O sea, ¿por qué no se llevó a toda la familia? Pues total, hay que se quede en la casa. De alguna manera, la vida es más importante que la casa. Pero hasta que la mamá se resigna a hacer esa parte de la función paterna, él empieza a entender. También la otra parte que está muy interesante es cómo le tratan de ocultar cosas al niño, y él de pronto, pues ya prácticamente casi mata a la pobre judía que está en su casa, y la mamá ni se da cuenta, ¿no? Y ambos saben, porque se establece una guerra, se hace un símil de la guerra afuera con una guerra adentro, ¿no? La agresividad, al fin y al cabo, que está mostrando un pueblo alemán, o que cualquier pueblo puede mostrar hacia otro, es por la falta de conocimiento. Yo imagino al otro, ¿no? ¿Y cómo lo imagino? Y esa escena donde dicen, a ver, digan, ¿cómo son los judíos? Ah, pues enormes, con alas de murciélago, duermen de cabeza, tienen cuernos, les sale la lengua así como de fuego. Pues es lo mismo que dicen aquí nuestros vecinos del norte, ¿no? ¿Cómo somos? Pues están ladrones, violadores, asesinos, decapitadores. O sea, es exactamente la misma desinformación. Creo que otro contexto también que es importante mencionar previo a la Segunda Guerra Mundial es que, por ejemplo, Francia, Alemania están en una época de mucha libertad, de muchos tipos. De pronto es como demasiado, y el pueblo alemán buscaba, bueno, primero la revancha y ponerse bien, pero segundo, era como demasiado desorden, y buscaban un padre que al fin y al cabo, el caos termina dándole la vuelta para regresar a un totalitarismo, que fue exactamente lo que llega, y que aunque países que también estaban en la misma posición no lo necesitaban, fueron afectados. Y entonces toda la libertad absoluta vuelve a limitarse. Un padre que dé orden, ¿no? Y todo el mundo parece que buscaba en aquel tiempo, actualmente, y bueno, se llega a los excesos. Pero también fíjate, la parte de esa época y de esta misma, porque se está sufriendo exactamente, creo yo, de lo mismo, sí, que es de la falta de simbolización. Una cosa es, digámoslo así, la guerra con superhéroes tipo Marvel, todo lo que usted ya sabe, extraterrestres, lo que tú quieras, que ponen la guerra, bueno, allá afuera, algo más exagerado, pero para tener ese límite de que, bueno, esa es la realidad de nosotros, y otra cosa es la guerra de superhéroes, y bueno, la guerra como tal. Y otra cosa, digo, lo perverso del nazismo es que no existe esa simbolización. Te preparan para la guerra con armas verdaderas y para matar verdaderamente, sin ningún tipo así como de filtro, sino es prepararte y mandarte como tal a lo que es. No es algo
simbólico en el sentido de extraterrestres o supervillanos y toda la cosa, sino es como tal, te vas a un campamento de niños a aprender a matar, punto, ¿no? Weldon hablaba en su libro La función del padre de que hay 3 tipos de padres, y generalmente el padre real nunca cumple con la función del padre, que tiene que ser el simbólico. Sí. El problema es que se quedan en el imaginario, y lo que sucede en Alemania y lo que ha sucedido también ahí con los vecinos del norte es que siguen con un padre imaginario. Uh-huh. Y un padre imaginario que nunca llega a simbolizar, y ya como lo vemos, nunca, o sea, no va a haber simbolización porque el hombre no va a dar para eso, y el pueblo no da para un padre real porque su padre real ha caído a ser pues un Homero Simpson. O sea, el padre americano es un papanatas, papanatas, porque eso es lo que ellos han hecho de la función del padre. Que también esa parte, bueno, digamos, si tiene razón, que se ve, bueno, en Estados Unidos con Trump, acá en Brasil, aquí también, o sea, en México no deja de ser esa parte, como el pleito es un poco más de palabras o palabrería, de liberales y conservadores y toda la cosa, pero no deja de ser exactamente el mismo discurso que aquí en México el pleito es por redes sociales, ¿no? Por Twitter y todo, sí. Se te insultan, en la vida real no, pero entre redes sociales, ahí sí, uy, aguas. Bueno, es que aquí todo lo resolvemos con una cascarita y si ahí llegamos casi a ganar el mundial, ya lo hicimos. Exactamente. Entonces, estamos viviendo el mismo problema, la misma división, el mismo discurso autoritario, totalitario, de buscar culpables, buscar los malos y los buenos y dividir el mundo así, pues porque pareciera que eso es lo que funciona, o no hay otra manera de simbolizarlo mejor más que en lo imaginario, ¿no? Y al no haber simbolización, al no haber un orden como tal, pues es fácil lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que cualquier idea pueda parecer real o pueda parecer buena, ¿no? Tan buena que vale la pena morir por ella, al final de cuentas, ¿no? Bueno, esta sí, porque ha sido una y otra, es que ahora sí, ya llegaron los azules, ya lo hicimos, ya llegaron los rojos, pues tampoco, o sea, y lo tricolor tampoco, entonces te agarras de lo que sea, y se sigue en el imaginario. Claro. Importante mencionar la cuestión de esta parte del amor también, ¿no? La función que debe de tener el amor a nivel de una sociedad como tal. Como hemos mencionado en otras ocasiones, el exceso pues también es falta de amor a final de cuentas, y es lo que abunda de pronto en este tipo de culturas o tipo de sociedades en las que amo a mi prójimo, pero entonces odio al diferente. Odio al que está a mi lado, odio al que tiene un símil conmigo, pero odio al que es diferente. Y esa justamente es la ideología en la que se basa estas divisiones. Los buenos, los malos, los ángeles, los demonios, los negros, los blancos, lo que queramos poner. A final de cuentas es una falta y búsqueda de identidad, pero que se queda muy superficial. O sea, busco la identidad nada más en el color de piel, busco la identidad o el agrupamiento nada más en una sola idea de pensar, pero no nos sostenemos o no nos esperamos a ver que bajo de la piel, que bajo de otras cosas, muy probablemente podamos ser mucho más parecidos a alguien que físicamente, en este ejemplo, puede parecernos muy diferente. Sí. No. Iba a ver. Ahorita. Bueno, y también esta película y este programa también serviría para cada uno de nosotros preguntarnos sobre nuestros ideales y de dónde los agarramos, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que no lo pensamos, sino simple y sencillamente lo creemos como tal y lo tomamos como verdad? Y eso puede perjudicar tanto a uno como a los demás, ¿no? Es decir, bueno, no es como un partido de fútbol de decir, ay, las Chivas son mejores, o el América, o lo que ustedes quieran, y ya, pues hasta ahí se queda esa parte, pero a nivel de la realidad, a nivel de la vida cotidiana, esos ideales que tenemos cada uno de nosotros que nos perjudican o perjudicamos a los otros por simplemente no cuestionar o no analizar los ideales, el gran otro que tenemos, y que lo tomamos como verdad porque lo dijo alguien, ¿no? Que yo admiro, entonces es verdad, ¿no? Así que desde que la Tierra plana hasta que la Antártida no existe o Finlandia no existe, qué sé yo, y lo toman como una verdad absoluta, y pareciera que no hay diálogo, sino solamente es yo impongo mi verdad y punto, y tú la tienes que pensar,
y no hay otra cosa más que eso, ¿no? Bueno, en lo exageras. El peligro también de esta parte de la ideología dominante, ¿no? De que si la mayoría dice algo, entonces debe de ser cierto, ¿no? ¿Y qué tal si la mayoría están tontos, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo que está pasando y va a pasar, como bien dice Alan, en este proceso de elecciones en Estados Unidos, ¿no? O sea, a final de cuentas el presidente lo pone la mayoría. En Estados Unidos medio rara ahí su votación, pero a final de cuentas sigue siendo una mayoría. ¿Beneficia o no beneficia? ¿Quién sabe? Pero mientras la mayoría se sienta perteneciente a este grupo dominante, pues no hay ningún problema, dáñese quien se dañe. Y ese es el problema, que a veces se nos olvida que antes de tener nacionalidad, que antes de tener color de piel, al final de cuentas pues, todos somos humanos y de todos nosotros depende también el que nos vaya bien a todos a final de cuentas. Que tenemos las mismas necesidades y todos comemos y todos necesitamos amor y todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Osvaldo? No, en cuanto a esta situación el problema es que el pueblo puede estar todo fanatizado, ¿no? Y cuando hay algunos que no, pues es bien fácil, pues cuélgalos. O sea, son los que se oponen, pues cuélgalo y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y aparte es muy simbólico que utilicen, o sea, los que castigaban, los de la Gestapo, son enormes. Y yo recuerdo a ese actor como si fuera uno de los extraterrestres, una cosa así, como si fuera un monstruo. Entonces lo utilizan, pero en el momento justo, ¿no? O sea, llegan las cosas de negro, que ellas son las malas. La gente también es como... Pues sí, estaba como tonta, porque ponen a los alemanes realmente como tontos. Y tiene que ser, la película es checa. O sea, aunque se hace ahí, bueno, pues a los checos no les fue tampoco muy bien, ¿no? Ellos estuvieron sometidos sobre el dominio ruso, que tienen una revolución de terciopelo que le llaman, pero aún así estuvieron sometidos. Creo que al inicio tiene el acierto de hacernos reír, pero era una risa así como, o sea, sí es chistoso. Qué chistoso que le des al árbol, brinque y le pegue al niño, o sea, se te enterró una navaja. Ya quiero ver que tu hijo se le entierre una navaja y todos estén contentos. Entonces sí era como tragicomedia al inicio y al final. Bueno, efectivamente nadie se ríe, ya no hay nada de que reír. Ya cuando matan a la viuda negra ya no te ríes. No, ya no. Qué malos son los nazis. Y ella era alemana. Entonces, también esa contradicción, ¿no? Exacto. Era Alemania, Aria, pues todo el ideal, ¿no? Que a lo mejor se perseguiría y por eso se presenta de pronto como la mujer perfecta en un primer momento con los oficiales, ¿no? Que por ejemplo también el capitán ahí, el que está al mando del campamento, pues también tiene mucho que ver en la película, ¿no? Si al final Yo-Yo se salva, pues es por la intervención también de este personaje. Y que también cada uno de los personajes muestra ahí que más allá de la ideología predominante, más allá de lo que dicen de dientes para afuera, cada uno tiene su propia subjetividad y su propia intimidad. Porque este personaje tiene muchos tintes homosexuales, junto con su teniente o sargento, no sé qué grado tendría, pero entonces también se identifica con los perseguidos, tanto que al final de cuentas pues ayuda también a los perseguidos. cuando esta chica se hace pasar por la hermana de Yo-Yo y que revisa que realmente no se supo la edad que pretendía decir tener, que no nace en ese año, y entonces pues bueno, no me hago de la vista gorda y entonces como estoy identificado contigo, tú y yo nos ayudamos en contra de estos grandotes malos, ¿no? Que la ironía ahí es que cada una de las personas que estaban alrededor representaban uno de los grupos que eran perseguidos. Al fin y al cabo, o sea, la gorda por gorda, ¿sí? O sea, es como eres gorda, tienes que ser perfecta. ¿Cómo son los homosexuales? ¿Cómo están ahí los dos y al frente? ¿Cómo tienes a alguien destruido y que no sirve? Ellos, en una ideología como la llevaban, era exterminio. Claro. Y cualquiera que piense diferente, extermínalo. Entonces ellos representaban, o sea, el pueblo real es, si realmente nos persiguiéramos, nos matamos. O sea, nos tenemos que entregar y matarnos porque no cumplimos el ideal de lo que se nos pide. El ideal de lo que decimos o de lo que pretendemos buscar, ¿no? Supuestamente, por eso digo que más bien es una ideología de dientes para afuera. Cada uno, a final de cuentas, en la intimidad de su casa se sabrá pecador, ¿no?
pero en esta sociedad específica de la que estamos hablando en la película, pues se tiene que mostrar la perfección. Entonces todo lo demás pasa en la intimidad, eso se olvida, eso no tiene nada que ver, y de dientes para afuera se muestra lo perfecto solamente. Que también, bueno, antes de ir a la pausa, también esa parte que dices bueno, que llegaron los nazis y fuera el peor gobierno que se tenía, todos los de Europa del Este, pero, y bueno, porque no había otro gobierno peor, por eso soportaron a los rusos, que no eran tan peores, pero siguen siendo peores. Pero es como aguantaron a los soviéticos, perdón, más que los rusos, los soviéticos, sí, eran peor que eran casi igualitos que los nazis, pero los nazis mataban, los soviéticos solamente te encarcelaban y te torturaban, pero no te mataban. Entonces dices, pues a esas alturas, ¿qué es mejor? Dices, no, pues mejor los soviéticos que los nazis, pero de todos modos es malo y más malo, ¿no? Dices, no puede ser que eso sea la elección de un gobierno. El menos malo. Pero, ¿a qué consecuencias, no? O digamos, o con qué opciones tienes de menos malo o super malo, dices, no, pues está difícil, ¿no? Y actualmente es igual. A nivel de los gobiernos o de los candidatos o postulantes, dices, pues a quién eliges si es más malo, menos malo, menos malo, dices, pues, estamos fregados. Bueno, exactamente. Nos vamos a pausa musical para alegrarnos tantito y ahorita veamos con sus preguntas y dudas. Muy bien, pues regresamos. Bueno, saludos José Alberto García, saludos Emanuel Leiva, Saludos. Celeste Castorena, Miguel Robles, Gustavo Garibaldi, Dani Barra, muy bien. Celeste, doctora Marce Ramírez, saludos. Saludos. Mar Hernández, Lucy Espinosa, Marce Ramírez, Adriana Rodríguez, saludos. Guillermo Alan, saludos. Saludos. Guillermo Soria también, nos vemos, saludos. Saris Han, Jail Parra, Shirley Castillo, ya de Costa Rica, saludotes. Saludos. Norma Jaimes, Edgar Soria también, saludos, que no pudo venir. Norma Jaimes, Saludos, Juan Norma. Alfonso Díaz, todos desde Veracruz, saludotes. Astrid Bernaga también, saludos allá en California. Maribel Mejía, Ma Guadalupe, Angie López, dice Tali Aguilar. Hola a todos, sería interesante que también hicieran análisis de la película Los Miserables de Lady Lee. Saludos, pues va a haber una nueva, me lo estabas diciendo. Así que ya, yo creo que en cuanto salga esa, la nueva, con todo gusto. Y vamos a analizar Cats, pero Cats. vemos la de los Cats, Miserables. Siguiente programa, análisis de la película Cats. Uy. La mejor de la... Eso porque no está en los Oscars, ¿no sabes? No tengo ni idea. Era tan buena que dijeron, no, pues aquí no cabe. Se va a llevar todo. Se lleva todo. Exacto. Exacto. Pereira de Macedo, saludos. Kant, Lucy Espinosa, totalmente necesario cuestionar nuestros ideales. Sí, y más cuando se perjudican los otros, ¿no? O sea, ese es el problema. Dice Pereira, saludos a Brasil, saludotes desde Brasil. Dice, a la psicoanálisis está dos síntomas. Saludos, bueno, espero lo haya dicho bien en portugués. Susel Sataraín, saludos. Y Julieta Ávila, saludos también. Sí, al fin de cuentas el síntoma también lo padece la sociedad. Y sí, completamente cierto que ese es un problemón que no se ve y que hasta parece desapercibido la psicopatología social, ¿no? A fin de cuentas. Y Patricia Zamora, saludos. Saludos también. Visitan. Bueno, están cordialmente invitados al diplomado que empezamos el 7 de mayo, justamente para todos ustedes amantes del cine, que les gustan nuestros programas de películas, que nos piden constantemente también películas, pues están invitados a esta apertura del diplomado de psicoanálisis de cine. El 7 de mayo va a ser a través también de las plataformas que ya conocen, mayores informaciones a través de la página de Facebook del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, a través de la página de Café Psicoanalítico, de Unifreud, de todas las que tenemos, Guadalajara, internacionales, todo eso. Ahí estarán los informes, así que quien guste, le guste las películas, les gusta analizar, les gusta ver más allá de lo que simplemente aparece en la pantalla, pues aquí está la invitación abierta para todos ustedes. Así es, y bueno, hay también recordar de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Ahí nos pueden, Facebook, porque está, ahí nos pueden también ver y ver todas las novedades, toda la oferta académica, todos los programas especiales que se tienen, y ahí también los esperamos.
escriban. Y ahorita que decías ver más allá, te lo olvidé, que yo dije, y a ver si sale Thundercats, ¿no? Algo así, Dice, que se supone que ahí viene, pero... Sí, no, pues se supone. Con Ryan Reynolds como León. En serio, mientras no sea de Cats, el elenco de Cats y Thundercats. Uy, va a ser un exitazo. Pero fabuloso. Muy bien, pues continuamos antes de que aquí enloquezamos con Cats. Pero no es cierto que la siguiente es de Cats, no es cierto. No vaya a ser que ya nadie nos vea, porque hay que aclararlo bien. Bueno, continuamos Julieta Ávila, con saludos. Saludos, con el amigo imaginario. Del amigo imaginario que se nos presenta, ¿no? Esta parte donde Jojo imagina a su amigo Hitler, que está constantemente con él aconsejándolo, ¿no? Es un consejo, a final de cuentas, es un consejo que representa el ideal. No, Jojo no puede imaginarse otra cosa, su amigo es de él, pues sigue siendo su psicología, sigue siendo su psique la que despierta o crea este amigo imaginario. Y entonces también cómo su propia idealización, su propio imaginario se confronta consigo mismo hacia el final de la película, ¿no? Esta parte de estar de pronto como dividido entre dos mundos, en el que tiene que ser el alemán perfecto porque se le exige la sociedad, están ahí, no puede defraudar a ciertas personas, no puede defraudar al Führer. Y de pronto también está la otra parte, ¿no? De ver al otro, de ser capaz, como en esta parte de Lacan, de la mirada y todo eso, de ver en realidad al otro. Ya no verlo a través nada más de la ideología que tengo, de cómo son los judíos o no son los judíos, sino de cómo mira y cómo a través de esa mirada crea en sí mismo una nueva representación de lo que es, en este caso, la niña judía, ¿no? Hace que se vea, le permite tener voz. Deja de ser entonces un fantasma imaginario, que es lo que yo al principio imagina, que es un fantasma viviendo en la habitación de la hermana, y entonces se transforma en algo, en un otro que merece ser visto, que merece ser escuchado. Este Hitler que se presenta también de pronto como muy chusco, que se presenta y exige, que se vuelve sádico hasta ciertos momentos, que más que sostener el ideal de Jojo, lo que hace es trastabillar hacia el final de la película. Que en un primer momento aparece este Führer, este gran padre, en la ausencia también de su propio padre. Tiene que tener entonces esta figura masculina, esta figura del padre, que lo ayude a sostener también el psiquismo, ya que, ya lo dijimos, en un primer momento, la mamá se presenta como eso, como una buena función de madre y nada más. ¿Dónde está la función simbólica? Pues aparece a través de este padre imaginario. Claro, y que bueno, yo no tenía mucha oportunidad de, primero, haber perdido el padre, haber perdido todo lo que tenía, tener solo una madre. En aquel entonces, bueno, todavía las mujeres eran vistas como mucha debilidad. Me encanta la escena donde les dicen, los niños van a aprender a sí, pelear, a disparar y no sé qué, y las niñas a barrer, a trapear, y cómo se embarazan y todas así, así. Y dije, bueno, pues sí, pero Jojo tiene que utilizar mecanismos de defensa muy primitivos como la disociación. Se tiene que disociar para poder transitar esta angustia de la falta de padre. Tiene que imaginarlo, tiene que imaginar, él mismo se veía como el Führer, pero al final cuando decide quitarlo, se hace un solo yo, o sea, vuelve, ahora sí ya utiliza otros tipos de mecanismos de defensa. Y que también pasa algo que en nuestros tiempos se ve como, ustedes que tenemos allá derechos humanos y siempre con sus exageraciones, a los 11, Jojo pasa de una etapa infantil a una etapa mucho más madura. Que bueno, pues para aquellos entonces que si vivía 50 años, pues a los 10, 11, 12, pues ya estás, pues mínimo ya eres adolescente, ya no piensas como un niño. Y entonces eso también lo marca el hecho de que se enamora de la niña, a la niña también lo marca, se enamora del niño. Pero bueno, él tiene que unificar entonces ese yo y ahora sí ya utilizar mecanismos de defensa menos psicóticos, ¿no? Menos en la disociación, que al fin y al cabo sí le sirve. Pero pareciera que es el más psicotizado, porque el gordito, el amigo, el Gorky, que le dice, oye, tengo una novia judía.
Dice, sí, ya vi a los judíos. Dice, no sé por qué tanto escándalo, se ven normales. O sea, tenía mucha más sensatez él, y que lo avientan a la guerra y que hacen pues lo que hacen los niños en la guerra, ¿no? Trastabillar, se les va el cohete y todo. Y bien inteligente al final, antes que el mismo yo de decir, yo soy alemán y mantengo mi saco, el otro ya se lo había quitado y ya se había sentado viendo a ver que se pelearan los demás, ¿no? O sea, en un pueblo cansado, creo que el pueblo de Alemania termina como yo, termina maltrecho, desfigurado, termina con mucha dificultad para caminar y con las pérdidas más grandes que puede tener, porque en teoría el padre tampoco ya está. Sí. Pierde la madre y dice, ahora sí estamos solos, bueno, pero tú y yo, y termina, se me figura como las películas hindúes, ¿no? Como ya no faltaba que empezaran a bailar todo el mundo, ¿no? Porque se terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, que también para que vean que esos que piden una guerra y la Tercera Guerra Mundial y que ya mero viene y que la vamos a ver por la televisión bien padre con bonitas, pues no es tan padre, ninguna guerra es bonita ni agradable. Y que bueno, digamos, continuando con lo del amigo imaginario, bueno, se cumple lo que dice la teoría, que solamente los niños solitarios tienen amigos imaginarios, ¿no? En ese sentido, ya cuando tienen una amiga real, como es la niña esta, pues ya desaparece el otro y ya puede vivir ahora sí una vida de a de veras, ¿no? Una vida fantasiada, pues bueno, como parecía antes de que desapareciera ahí Hitler, pues, ¿no? Ahí como tal. Y que bueno, el problema también actualmente con esta sociedad o esta juventud es el tener amigos imaginarios, pero en el sentido de las redes sociales, ¿no? Digamos, esos perfiles o esos, ¿cómo se llama? Los youtubers y todos esos que pareciera como el ideal a seguir, el que tiene la razón y todo, y se va uno de bucles, no pensándolo, no siguiendo lo que dicen o hacen. Y pues también es como los nuevos Hitlercitos, pues, lo voy a poner así, los nuevos amigos imaginarios, que son los que hay que seguir sin cuestionar, ¿no? Yo comparo el niño que se asusta de Yo-Yo en una Alemania de los 40, que con todo el miedo va, y eso le ayuda a integrar su yo, al niño de Parásitos que de pronto ve algo que lo asusta, y como buena sociedad de lucha, pues se psicotriza, se siente mal y el niño queda traumado. O sea, en lugar de decir, pues qué demonios vi, digo, si está feo el mono, pero pues qué es. Acá era como, yo lo enfrento de alguna manera, y a uno lo ayuda a perderse y a fingirse loco, y a otro lo ayuda a integrarse. Exacto. ¿Qué es lo que pasa también cuando decide patear por la ventana a este amigo imaginario que es Hitler? Que es justamente el ya no me des órdenes. Ese ideal lo desecho, esa a lo mejor ley que se me fue impuesta por otro la desecho, y entonces surjo yo como mi yo. Y me recuerda que no sucede en un momento de la película pues así a la suerte, ¿no? Ocurre ya así al final, ocurre cuando yo ya se ve perdido, donde ya está casi completamente fragmentado, por decirlo de alguna manera. Ya perdió todo. Ya perdió todo, porque si vemos en realidad Yo-Yo va pérdida tras pérdida, herida narcisista tras herida narcisista. Alemania. Tal cual. Iba como iba la suerte de su pueblo. Recordemos desde el inicio, al inicio de la película empieza con el trajecito todo bonito de que va a ir al campamento, pero en el campamento entonces no es todo como él se lo imaginaba. Le empiezan a echar bullying, que no pudo matar al conejo y entonces ya le apodan el rabbit, que es como un conejo, que corre como conejo. La granada que le avienta, entonces le desfigura la cara, se tiene maltrecha la pierna, que de pronto también cojea, ya no puede ir a la guerra como en su momento él quería, y hasta se burla de él, ¿no? El que era como uno de los prefectos del campamento, de yo sí voy a la guerra, Dios, dice, como si fuera lo mejor del mundo. Pues bueno, eso también, a pesar de que la guerra es trágica, a pesar de que la guerra sea, para Yo-Yo no deja de ser una herida narcisista de decir, a mí no me llevan a la guerra. Después de eso, pierde también a la madre. Al final de cuentas también pierde a la niña, que cuando le dice que yo más bien te veo como un hermanito más que otra cosa, pues bueno, al final de cuentas la vida de Yo-Yo es pérdida tras pérdida tras pérdida. Que también no la quiere soltar cuando dice, no, ganamos los alemanes, no, nadie más, entonces aquí te vas a quedar y no vas a irte de mí, ya todo el mundo me abandonó, dices, pues no te voy a perder a ti, que es la única que conozco, ¿no?
con lo También único muy feo. que me sostiene en ese momento. Exactamente. Y qué bueno que la tiene, porque si no, ahora sí, yo creo que yo no sería capaz de aventar al Hitler por la ventana, ¿no? Exacto. Pues qué triste la vida. Bueno, qué triste la guerra. Pero bueno, y también todas las hartas de mentiras que decía la nazi gorda, pues no sé cómo, no me acuerdo de su nombre, de que, ay, ponte el traje para que no te baleen, para que sepan que no te tienen que matar, cuando es todo lo contrario. Carne de cañón. Y todas las mentiras que se dice para ir a una guerra o para ir a enemistarse con alguien, y que las personas no dudan en creérselo y dicen, sí es cierto, y no piensan absolutamente nada y hacen lo que, bueno, para lo que los quieren, que es para que se maten, ¿no? A pesar de tener a la judía ahí Ajá. enfrente, Ajá. no cuestionaba todas las mentiras que le habían dicho. Exacto, dices, ¿cómo es posible que lleguen a ese extremo? Pero el detalle es que sí llegan a ese extremo y por eso pasan las atrocidades actuales y anteriores. Y dices, ¿por qué hay tantas guerras en este mundo y en esta actualidad? Pues porque hay gente que se cree eso sin cuestionarlo. Entonces, bueno, tampoco no llegar a la exageración de cuestionarlo todo, pero pues esas cosas sin lógica, pues todavía más, ¿no? Dice Miguel Robles, Alemania tenía que matar al conejo, ganar la guerra, y terminó siendo el conejo muerto. Pues sí, definitivamente. Pues que con esa ideología, pues cómo no, ¿no? Comenta MP, saludotes. Y con un niño al frente, Ajá, y con, como niño. y con un pueblo infantilizado yendo a la guerra, pues ¿cuándo iban a ganar? Pues nunca. Ya, ingeniero, ¿cuánto falta? Ya, terminó la guerra, muy bien. Entonces, despidámonos. Que tengan un excelente fin de semana. Si no han visto la película, vayan a verla, vale la pena. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación al diplomado, todo abierto para todos ustedes. Y bueno, vean los Óscares que ya va a ser este fin de semana, nos dicen nuestros sabios aquí. Y bueno, muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana con un bonito tema, que no es Cats. No, que no es eso. Gracias, adiós.